Aquí es donde tengo que ser honesto con ustedes, porque hay un mito rondando por internet que dice que los japoneses no piden ayuda por el shintoísmo. Y eso es quedarse cortísimo. La verdad es más rica y más dura. El silencio japonés no lo fabrica una sola religión. Es una máquina de varias piezas. Pieza 1, el gamán. Aguantar, soportar con dignidad, sin quejarte, pase lo que pase. Ser fuerte es no mostrar la herida. Pieza 2, el meikawu, el terror sagrado a ser una carga para los demás. Un japonés preferirá hundirse en silencio antes que molestar a otro con sus problemas. Pedir ayuda ahí no es un alivio, es una falta de respeto. Pieza 3, el haji, la vergüenza. En una cultura que premia encajar, fracasar en público es una humillación que te marca. Y sí, por debajo de todo late el wa, la armonía del grupo. Esa idea está, sí, con raíz en el sintoísmo, de que el individuo se dobla para que el conjunto no se rompa. Sumas budismo, sumas confucianismo, sumas siglos de el clavo que sobresale recibe el martillazo, y te queda una sociedad donde el que sufre, sufre calladito. ¿Captan la trampa? Es una cultura hermosa, educadísima, respetuosa y a la vez es una cárcel emocional, porque cuando pedir ayuda es una vergüenza y ser un estorbo es lo peor que te puede pasar, la gente se encierra, se calla y se muere sola. Compáralo con lo suyo. En Latinoamérica el problema es al revés. Todo el mundo se mete en tu vida, todo el mundo opina. La doña de la esquina ya sabe con quién andas, es invasivo, es agotador, a veces es insoportable, pero ¿saben qué? Esa gente que se te mete hasta la cocina es la misma que nota cuando llevas 3 días sin salir. El chisme, ese que tanto critican, también es un sistema de alarma. Es la vecina detectando que algo anda mal antes de que sea tarde. ¿Y por qué nadie se baja de ese tren? Porque en Japón la empresa no es un empleo, es un matrimonio de por vida. Escuchen a Alejandro, un mexicano que trabajó años dentro de una empresa japonesa, un paisano de ustedes, no un académico de escritorio. Él lo cuenta así. Entrar a una gran empresa japonesa es como que te adopten, casi no te echan. Tenía colegas que se metieron con la pareja de otro colega y ni así los corrieron. Es como un hijo travieso, ni modo que lo eches de la familia. Suena al sueño, ¿verdad? Estabilidad de por vida. Ahora, la letra chica. A cambio de esa adopción, te piden el alma. Según Alejandro, la empresa te dice, mañana te me vas a Ucrania, o a México, o a donde sea, y te vas. Porque negarte te convierte en un desleal que rompe la armonía del grupo. Tienes vacaciones por ley y no las tomas, porque se ve mal que te diviertas mientras todos sudan por la empresa. Y si al jefe le tocó trabajar 80 horas, a ti también. ¿Y cómo se ve eso en la calle? Se ve durísimo. Gente durmiendo en traje a las 8 de la mañana, tirada en las mesas de una cafetería junto a la estación, porque el jefe la arrastró a beber hasta las 3 y ya no había tren para volver a casa. Combini, las tiendas de conveniencia, que venden hasta ropa interior, porque hay quien no alcanza a llegar a su casa, se baña donde puede y directo a la oficina. Eso no es dedicación. Eso es un país entero que dejó de tener vida propia. Y cuando el cuerpo no aguanta, revienta. Los japoneses le pusieron nombre a morir de trabajo. Karoshi. Infartos, derrames, suicidios de gente exprimida hasta el hueso. Y la presión empieza temprano. Estudias toda tu vida para un solo examen de admisión a la mejor universidad. Un examen al año. Y si justo ese día te enfermas y te va mal, caes a un... Y si justo ese día te enfermas y te va mal, caes a una universidad menor y de ahí a una empresa menor. Por eso, según cuentan quienes lo viven de cerca, tantos jóvenes se quitan la vida antes siquiera de empezar. Japón arrastra desde hace años una de las tasas de suicidio más altas del mundo desarrollado. Entonces, ¿cómo sobrevive el que aguanta? Con 2 válvulas. Y aquí van a aprender algo que casi todo el mundo repite mal. Válvula 1. El Ikigai, sí, esa palabra que te venden en LinkedIn con un diagramita de 4 círculos, lo que amas, lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita y por lo que te pagan. Pues agárrate, ese diagrama no es japonés. Lo armó un bloguero británico, Mark Wynne, en 2014, pegándole la palabra Ikigai a un diagrama español sobre el propósito. El neurocientífico japonés Ken Moji lo dice sin anestesia. Es una tergiversación. El Ikigai de verdad no tiene nada que ver con por lo que te pagan. Es tu razón pequeña y diaria para levantarte de la cama. Un café en la mañana,
cuidar una planta, una charla con alguien. Pero en la olla a presión de la oficina japonesa, ese ikigai se les encoge a una sola cosa, el hobby del fin de semana que te permite aguantar. Y cuando tu única razón de vivir es que llegue el sábado, mi gente, algo ya se rompió. Válvula 2, el karaoke. Y ojo, no es cantar, son edificios de 8 pisos llenos de cuartitos donde, por fin, entre cuates, un japonés se quita la máscara, menta madres del jefe, hace ridículo sin vergüenza y se recarga para volver el lunes al sufrimiento. Es muchas veces el único lugar del país donde se le permite ser humano. Yo estuve ahí y ha sido una experiencia. Y el que no encuentra ninguna válvula, ese es el que se encierra. Ese es el que se apaga. Porque la soledad japonesa, escúchame bien, no es que no haya gente alrededor. Es que es un sistema que te exprime y encima te prohíbe pedir ayuda. Y si estás pasando por un momento así, no te lo calles. Hablar no es ser carga. Hablar es lo contrario a morir solo. Y no estás solo. Y ahora les traigo el dato que más me voló la cabeza investigando esto, porque la soledad japonesa es tan profunda que hasta reconfiguró al crimen organizado. La yakuza, la mafia japonesa, esa de las películas, los tatuajes, los dedos cortados, se está extinguiendo. Y en buena parte, ¿por qué? Por vieja. Según la Agencia Nacional de Policía, a fines de 2025 quedaban unos 17.600 miembros y asociados de la Yakuza en todo Japón, de los cuales solo 9.400 eran miembros plenos. Récord histórico a la baja, 21º año consecutivo cayendo. Para que dimensionen, a fines de los 2000 pasaban de 80.000 y en su época dorada, en los años 60, había más de 184.000. Las autoridades lo dicen sin rodeos. La yakuza envejece y no encuentra relevo. Los jefes son ancianos, los jóvenes ya no quieren entrar. En un sindicato, más de la mitad de los miembros pasan de los 50. Es una mafia geriátrica. Pero cuidado, que esto no es una buena noticia limpia. Porque el hueco que deja la yakuza lo están llenando los tokuryu, grupos criminales anónimos, sin cara, sin código, sin jerarquía, que reclutan por redes sociales a jóvenes desesperados con los llamados yamibaito, los trabajos oscuros. Según la policía, en 2025, detuvieron a más de 12.000 personas ligadas a estas mafias, ligadas a estas redes. ¿Y a quién reclutan? A chavales aislados, sin plata, sin futuro, sin nadie que los frene. La misma soledad que mata a los viejos, a los jóvenes los empuja al delito. O sea, en Japón hasta el crimen perdió el calor humano. Antes la mafia era una familia torcida, sí, pero familia al fin. Hoy es un chat anónimo que te usa y te tira. La desconexión se lo comió todo. ¿Y el gobierno qué hace? Bueno, aquí llega el nivel de surrealismo definitivo. Japón es de los poquísimos países del mundo que tuvo que nombrar un ministro de la soledad, lo hizo en 2021, y que legisló contra el aislamiento. En 2024, la oficina del gabinete aprobó un plan estatal de medidas contra la soledad y el aislamiento. Un país tan solo que necesitó una ley para intentar obligarse a acompañar a su propia gente. Deténganse a pensar en lo que eso significa. La soledad en Japón no es una tristeza privada, es un problema de Estado, de seguridad nacional con presupuesto, con burócratas, con reuniones. Cuando el cariño se vuelve política pública, es porque la sociedad ya no lo produce sola. ¿Y funciona? Poco. Ponen sensores de movimiento en los departamentos de los ancianos para detectar si alguien lleva días sin moverse. Organizan cafés, patrullas de voluntarios, hasta encuentros en el metaverso para sacar a los hikikomori con avatares. Pero seamos claros, ningún sensor reemplaza a una vecina que te toca la puerta. El Estado puede legislar carreteras y hospitales. El calor humano no se decreta. Y ahora el nudo geopolítico, la ironía más trágica de toda esta historia. Un país que se está quedando literalmente sin gente tiene una solución obvia sobre la mesa. Abrir la puerta, traer trabajadores, traer jóvenes, traer vida de afuera. De hecho, los residentes extranjeros llegaron a un récord de 3.8 millones en 2024. ¿Y saben qué está pasando políticamente? Lo contrario, en las elecciones de julio de 2025, un partido llamado Sansei-to, con el eslogan trampista japoneses primero, dio el batacazo. Nacido en YouTube durante la pandemia con leyendas antivacunas y teorías conspirativas. Campaña centrada en el problema
de los extranjeros. Y advertencias sobre una supuesta invasión silenciosa, se quedó con 14 escaños en la Cámara Alta y cerca del 12.6% del voto nacional, según la NHK, la tercera fuerza más votada. Y no quedó ahí. Desde octubre de 2025, Japón tiene a Sanae Takaichi como primera ministra, la primera mujer en el cargo, una conservadora de línea dura que ganó tanto empujando ese giro. El país entero se movió hacia el cerremos la puerta. ¿Captan la locura? Japón se muere por falta de gente y su política se dedica a espantar a la gente que podría salvarlo. Es un moribundo que rechaza la transfusión de sangre porque el donante no es de aquí. Xenofobia como suicidio demográfico en cámara lenta. Y ahí no estoy ni siquiera hablando de musulmanes, católicos, cristianos o lo que sea. Estoy hablando de gente joven. Y esto, mi gente, es la advertencia para todo Occidente. Cuando una sociedad se enfría, se encierra, y cuando se encierra, empieza a ver enemigos en el de afuera, en vez de ver que el problema lo tiene adentro, en el espejo. El miedo, muchas veces, es sobre el vacío propio. Pero déjame cerrar con luz, porque la hay. Y está en el punto más al sur de Japón, Okinawa. Adivinen dónde está la tasa de natalidad más alta de todo el país. En Okinawa, 1.54 según el Ministerio de Salud, contra el 0.96 de Tokio, casi el doble. ¿Y qué tiene Okinawa que no tiene Tokio? No es más dinero, no son mejores trenes, es otra forma de vivir. Y ahora sí, ustedes tomen nota, porque esto se puede copiar en cualquier barrio del mundo. En Okinawa existe algo que se llama moai. Son círculos de amigos de por vida. Te emparejan con un grupito siendo niño. Y esa gente se vuelve tu tribú hasta el día que te mueres. Se ven cada semana, ponen plata en un fondo común, se cuidan la salud, se acompañan en las buenas y en las malas. Hay moais que llevan más de 90 años, juntos. Y aquí está la joya. En un moai, alguien siempre nota si no apareciste, si andas raro, si te falta un plato en la mesa. El moai es lo contrario exacto del kodokushi. Donde hay moai, es imposible morirte sin que nadie te reclame. Y no para ahí. En Okinawa, el viejo no es un estorbo invisible, es una figura respetada, activa, con un rol hasta el último día. Las casas juntan a 3 generaciones bajo el mismo techo, y ahí sí vive el Ikigai de verdad, ese que ya les expliqué. La razón pequeña y diaria de levantarse, el café, el huerto, la charla con la vecina, no un diagrama de 4 círculos, una vida con gente adentro. En el reportaje original, la protagonista soltera de Tokio volvía a Okinawa después de años, y ahí estaba su abuelo de casi 90, rodeado de hijos, nietos y tías, celebrando su cumpleaños con torta y velitas. Por un rato, dejó de ser una cifra y volvió a ser un ser humano dentro de una tribu. Eso, exactamente eso es lo que le falta al resto del país. Y aquí les hago la pregunta que da título a todo esto, mirándolos a los ojos. ¿De verdad se puede vivir sin ese calor? Ustedes, que crecieron en Latinoamérica, que se quejan de la suegra, del grupo de WhatsApp familiar con 200 mensajes sin leer, del vecino que pregunta de más, del tío que se pasa de copas en cada fiesta, de la mamá que ¿por qué no llamaste? Esa bulla que a veces les revienta la cabeza es exactamente lo que a Japón le está faltando para no morirse solo. Japón lo tuvo todo: seguridad, riqueza, orden, tecnología, y descubrió demasiado tarde que sin calor humano nada de eso te salva de terminar como una cifra en el reporte de la policía. Así que, la próxima vez que se quejen del abrazo apretado, del chisme del barrio, de la familia encimosa, acuérdense de este video. Acuérdense de los 76.941 japoneses que murieron solos el año pasado en el país más rico y más ordenado del mundo. El calor no es lujo, es supervivencia. Y ustedes, aunque no lo sepan, son ricos en lo único que Japón, con toda su plata, ya no puede comprar. Cuídense, llamen a su gente hoy y nos vemos en el próximo. Esto fue El Mundo Beto, sin anestesia, sin filtros. Chao.